Ahora a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea a la ministra de Empleo y Seguridad Social sobre las medidas de apoyo extraordinario para las y los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura y del conjunto del Estado como consecuencia de los efectos de la sequía. Para su defensa tiene la palabra el señor Cañamero Valle. Señorías, buenos días, presidenta. Hoy me dirijo a la ministra de Trabajo, Empleo y Trabajo, que es de mi tierra, de un pueblo cercano a Huelva, ¿verdad? San Juan del Puerto, a unos 13 kilómetros de la ciudad. Y la verdad que es un pueblo enclavado en una comarca, aunque no ha sido un pueblo de jornaleros, pero está enclavado en una comarca donde trabajan cerca de 50.000 personas. Palos, Moguer, Mazagón, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera. Allí en tu pueblo se va mucha gente inmigrante de la Sierra de Cádiz, de la parte de Córdoba, de Sevilla, a trabajar en la fresa, en eso que se le llama el oro rojo, la fresa, la frambuesa, los arándanos y las moras. Y la verdad es que la situación de los jornaleros es una situación de sufrimiento histórico. Tú debes de conocer realmente esta realidad, porque en Andalucía hay más de 500.000 jornaleros, en España casi 1 millón de jornaleros, que con sus manos, que con su esfuerzo, trabajan en la agricultura en unas condiciones realmente, en muchas ocasiones, lamentables. Y digo lamentable porque este sector viene sufriendo las consecuencias de unas políticas en Andalucía, Extremadura y en el resto de España, como unas políticas que no favorecen su situación de integración en el trabajo, de su situación económica ni su bienestar. Sí, esas consecuencias las podemos mirar que en Andalucía el 2% de los propietarios tienen el 50% de toda la tierra, 2% de propietarios. Y además, en Extremadura, el 3% de propietarios, por dar 2 comunidades autónomas, poseen el 44% de toda la tierra. Es decir, esa situación de falta de una política agraria, llámale reforma agraria, llámale como quiera, pero una política favoreciendo a la integración de los jornaleros y jornaleras de Andalucía, la situación sería distinta. Claro, esa situación, ¿qué es lo que ha permitido? Pues una zona de grandes propietarios de tierra, utilizando a capricho su tierra, sin ningún compromiso social con los trabajadores, que realmente lo lleva a esta situación. Por eso, los jornaleros de Andalucía y Extremadura, que es más del 50%, se le asignó el tema del subsidio agrario y la renta agraria últimamente, por una situación de penalidades y situación económica, porque también a los terratenientes les interesaba tener esa mano de obra en momentos determinados de campañas importantes, sea fresera o sea invernadero o sea recolección de la naranja o de la aceituna, para que durante un periodo de tiempo del año, 20, 30 días, pudieran tener esa mano de obra disponible. La verdad que esta situación, que viene siendo de penalidad en el campo andaluz, extremeño y en todos los lugares, si siempre se le ha criticado mucho a los jornaleros el tema de que no quieren trabajar, de que es una mano de obra ociosa,
de que solamente quieren recibir el subsidio o la renta agraria, sin nada. Eso se ha dicho muchas veces en muchos círculos y en muchos lugares. Pero la realidad es que esta mano de obra se le ha buscado un trozo de pan en cualquier lugar, sea en Castilla-La Mancha, sea saliendo a Francia, sea buscando trabajo en cualquier lugar. Se habla mucho de esto, pero también tenemos que entender que el 38% de los trabajadores, el 38% de la pobreza en Andalucía y en Extremadura, el 38%, ministra, dependen de la agricultura, 38%. Es decir, en estos momentos donde el campo, que se ha convertido en una fábrica sin techo, donde todos los sectores trabajan ahí, y donde las campañas temporeras se están mecanizando con una mecanización forzada, la gente no consigue los jornales, no consiguen absolutamente los jornales. A esto hay que añadirle que, aparte de los grandes propietarios de tierra que tienen esas grandes latifundios de 30, 40.000 hectáreas, 50.000 hectáreas en Andalucía, estos empresarios que reciben la política de la ayuda comunitaria, de la PAC, que en Andalucía se están recibiendo 1.400 millones de euros, en España de la ayuda directa unos 5.000 millones de euros, ese dinero que llega no se emplea para crear puestos de trabajo, para la industria de transformación, sino simplemente como gastos corrientes de los grandes propietarios. ¿Sabe usted que el 80% de las ayudas que llegan a Andalucía, el 80% las recibe un 20% de propietarios? ¿Sabe usted que solamente 20 terratenientes reciben en Andalucía 42 millones de euros por tener tierra? Que eso significa el PER de los ricos, y el PER de los ricos no necesita peonada para tener esos ingresos públicos que después no lo utilizan para el desarrollo de Andalucía. ¿Sabe qué significa que esos 40 millones de euros alivian a 17.000 jornaleros? Es el dinero que reciben 17.000 jornaleros con el tema del subsidio agrario y del PER. Por eso yo creo que esta situación está mal en el campo, porque ningún gobierno ha cometido políticas realmente serias con los jornaleros y con las jornaleras de Andalucía, Extremadura y del resto de España. No la cometió ningún gobierno, absolutamente ningún gobierno. A esto le tenemos que añadir la situación de sequía, que aunque es un fenómeno natural y que sabemos que en el sur llueve poco, también se está extendiendo al centro y al norte. Esta sequía, que este año hemos visto con bastante virulencia en todos los lugares, donde los incendios en Galicia, en Asturias y en otros lugares realmente nos han llenado de dolor, porque realmente cuando se quema el monte se quema la vida de muchas cosas, de los pájaros, de los animales, incluso deteriora el tema de la economía de las personas. Es fundamentalmente también la sequía, tendrá mucho que ver con ese cambio climático que mucha gente no quiere reconocer, pero que está ahí y que habrá que abordarlo por los distintos gobiernos. Digo que a esto de la sequía se le está añadiendo la situación penaria de los trabajadores que venimos sufriendo. Por eso, en estos momentos, hace falta medidas claras y concretas para los jornaleros. Claras y concretas. Ya en junio hay un Real Decreto que se le va a ayudar a los agricultores, condonando la que es la seguridad social a los agricultores. Bueno, pues nosotros lo que planteamos ahora es que en Andalucía y Extremadura se elimine el requisito de las peonadas, todas. Porque usted sabe que la cosecha de la vid, tanto en Extremadura como en Castilla-La Mancha, se ha perdido entre un 40 y un 50% de jornal. La aceituna en Andalucía, que son 1.500.000 hectáreas, va a representar una pérdida de más de un 20%. Y en la provincia de Jaén, que tenemos 550.000 hectáreas, 66 millones de olivos, va a representar un 30% de pérdida de jornales. ¿Saben lo que significa eso por una provincia como Jaén, donde trabajan 125.000 jornaleros en la campaña de la aceituna? Y que, por cierto, en la campaña de la aceituna cada vez se discrimina más a la mujer, porque el campo se está embruteciendo en el trabajo y los empresarios no quieren contratar la mano femenina. Bueno, pues esta realidad hace falta acometerla, porque no solamente las campañas, sino la campaña de la naranja, la campaña del olivar, todas las campañas han disminuido, calculamos que sobre un 30% ha disminuido.
con lo cual quiere decir que los jornaleros no van a alcanzar a tener esos jornales suficientes para tener derecho a la renta y al subsidio agrario. Las estadísticas no valen, ministra, no valen las estadísticas por una razón que te voy a explicar, porque en el campo no se reparte el trabajo por igual para todos los jornaleros. El empresario lleva una cuadrilla a trabajar y esa cuadrilla es posible que tenga 100 días al año, pero otros trabajadores no tienen nada, porque las campañas, cuando empieza una campaña del olivar, después esa campaña al mes es la naranja y al otro mes es la fresa, y por lo tanto una misma cuadrilla de trabajadores puede que el empresario la contrate siempre para todo ese trabajo y una parte importante de la gente tengan 0 jornales. Por eso nosotros decimos 0 peonadas durante un año, porque un año hay que tener en cuenta que hay que tener un año con carácter hacia atrás. Cuando tú solicitas para tener derecho al subsidio a la renta agraria, tiene que tener en los últimos 12 meses los peonadas. Como tenemos un año de sequía, desde el 2014, la sequía está abundando desde el 2014 con mucha fuerza. Por eso estamos planteando que las peonadas se eliminen, no se rebajen, por favor, se eliminen. Este año se eliminen, tal como estamos, se eliminen. Segunda cuestión. El tema de la cuota de la seguridad social. Los jornaleros en todo el Estado agrario, que hay cerca de 1 millón de jornaleros censados en el régimen especial agrario, cerca de 800.000, pagan 94,94 euros de su dinero. ¿Y ustedes saben que los jornaleros cuando se jubilan le queda el 40% menos que al resto de todos los trabajadores, pagando más que todos los sectores? Usted sabe que los jornaleros pagamos el 11,5% de una base de cotización, el 11,5%. ¿Sabe cuánto pagamos los diputados? El 4,7%. ¿Sabe cuánto paga un trabajador en la construcción? El 4,7%. O en la función pública. Todos pagan el 4,7%. Menos los autónomos y los jornaleros, que realmente después de pagar 45 años, seguridad social, nos quedan 600 euros. 600 euros. Por eso esa discriminación también hace falta de compensarla y habrá que investigar realmente en el Pacto de Toledo cómo realmente sanamos esa situación histórica de los jornaleros y jornaleras que cobran 600 euros después de cotizar 45 años su seguridad social pagando el 11,5%. Bueno, pues aparte de esto, aumentamos, hace falta que se eliminen las peonadas, pero también hace falta la condonación de la seguridad social. Sí, que durante este periodo de tiempo se nos perdone, o como se les quiera llamar, el pago de los 94 euros, porque a los agricultores con la sequía ya se les va a aplicar o se les quiere aplicar, también a los jornaleros y a las jornaleras. Y en tercer lugar, el aumento de los fondos del Profea, porque el Profea o el PER se creen que solamente llega a Andalucía y Extremadura. No, también llega a 6 comunidades distintas, Andalucía y Extremadura: Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia, en fin. Todo eso llega también a esos lugares y hace falta aumentar los fondos del PER, que nosotros llamamos PER. No el PER de los ricos, sino el PER de los pobres. Por lo tanto, eso es muy importante. Y ya para terminar, decirle, señora ministra, si eres de Huelva, de San Juan del Puerto, y allí en tu comarca, los jornaleros que trabajan de noche en los invernaderos con linterna, cogiendo la fresa de noche, con linterna, que son los jornaleros mineros, igual que los espárragos en Navarra, tú que eres de Huelva, de Andalucía, sí te pido que realmente no discuta estas propuestas que te hago. Simplemente las aplique, porque el pueblo las espera. Aumentos de los fondos del PER, eliminación durante un año de las peonadas todas y también la condonación de la seguridad social. Nada más y muchas gracias. A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, andaluz como yo, le agradezco su intervención y el tono de la misma.
que, por supuesto, es un tono constructivo. Y compartimos algo, que es el compromiso con los trabajadores del campo de Andalucía, de su tierra y de la mía. Y eso es lo que he intentado desde que tuve la confianza del presidente Rajoy de estar al frente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pero voy a empezar también dando un mensaje de esperanza a los trabajadores del campo de toda España, porque la agricultura se está convirtiendo en un sector importante en la recuperación. De hecho, hemos recuperado 110.000 de los empleos destruidos por la crisis y el nivel de creación de empleo en el sector agrícola en nuestro país supera la tasa media nacional, a un ritmo del 4,5% en el último año. Por tanto, esperanza también para el empleo y el mejor empleo en el campo español. Y comparto también con usted la necesidad que se hizo real y tuvo además adecuación constitucional, que fue una protección especial para los trabajadores del campo andaluz y extremeño y que concluyó con unas medidas que se pusieron en marcha allá por el año 1989. Ese es el compromiso de una sociedad española solidaria y comprometida con todos. Y, efectivamente, el Tribunal Constitucional reconoció el carácter no discriminatorio de la aplicación del subsidio en comunidades autónomas como Andalucía y Extremadura, en atención a ese mayor nivel de desempleo agrario. Por tanto, yo aquí también quiero que toda España tenga en cuenta esto, que tiene el respaldo constitucional desde la solidaridad y el compromiso de toda la sociedad española desde hace décadas con los trabajadores del campo. Y habla usted muy bien de la situación actual de la agricultura en toda España, porque las circunstancias meteorológicas, la sequía, está afectando a todas las comunidades autónomas de España, incluso algunas del norte que históricamente no las sufrían con una mayor intensidad. Y también, centrándome ya en lo que es nuestra comunidad autónoma, Andalucía, el informe de seguimiento del Ministerio de Agricultura dice que en este primer año hidrológico, pues efectivamente han disminuido las precipitaciones con carácter importante. Y por demarcaciones geográficas, la demarcación hidrográfica del Guadalquivir se encuentra ya en situación de alerta y la del Guadiana en situación de prealerta. Esa incidencia de la sequía en algunas producciones, podemos decir que el avance de superficies y producciones de cultivo de la Secretaría General de Estadística del Ministerio de Agricultura, que corresponde al mes de agosto, ya ha certificado que la producción de cereales del otoño a invierno para la campaña de comercialización 2017-2018 fue de un descenso del 40% frente a la campaña precedente. También, como usted ha mencionado en su intervención, la vendimia no ha tenido precisamente un buen año y ha habido también, por las heladas, una disminución de la producción, especialmente de la uva de vinificación. Y con respecto al olivar, al que usted también se refiere, el último aforo de producción de la Junta de Andalucía anticipa una reducción media entre el 15 y el 20% en toda la comunidad autónoma, y hay provincias andaluzas, como usted señala muy bien, como Jaén, que han sufrido un nivel de disminución mayor de la producción. El Ministerio competente para tomar iniciativas para paliar los daños de la sequía empezó a trabajar desde el primer momento. Y quiero agradecer el compromiso de la ministra de Agricultura en este sentido, porque desde hace tiempo se pusieron en marcha medidas que se podrían empezar a tomar para intentar paliar esos daños producidos por las condiciones meteorológicas. En primer lugar, para hacer frente a ello, hicieron algo con el Plan de Seguros Agrarios Combinado, donde están recogidas todas las adversidades y se aumentaron, además, los créditos y los esfuerzos presupuestarios para facilitar con créditos de liquidez que los empresarios agrícolas pudieran hacer frente a la campaña y a la situación difícil en la que se encontraban. Y pusieron a disposición del sector ayudas de financiación por un crédito total de 200 millones de euros.
También el Ministerio de Agricultura se dirigió al Ministerio de Hacienda para que en materia fiscal, en todo el año fiscal 2017, se propusiera una reducción de módulos para que se tenga en cuenta el daño producido por la sequía. Eso permitirá nada más y nada menos que 1 millón de declarantes que tributan en ese régimen especial de estimación objetiva agraria tengan en cuenta los efectos de la sequía sobre los resultados económicos en sus explotaciones. Y más allá de la labor que está haciendo este Gobierno con sus propios presupuestos, el Ministerio de Agricultura solicitó en el marco del FEGA a la Comisión Europea que se adelantara el 70% de las ayudas directas a la PAC y el 85% de las ayudas de desarrollo rural que han empezado a llegar a partir del 16 de octubre. De tal manera que en julio pasado el Comité de Pagos Directos de la Comisión aprobó ese adelanto y más de 3.280 millones de euros vendrán de ayudas directas anticipadas a nivel nacional. De esos, 960 millones a Andalucía, a nuestra tierra. La fecha concreta del pago será, en todo caso, una decisión propia de la comunidad autónoma en su ámbito competencial. Y como usted ha señalado en su intervención, el 9 de junio el Gobierno aprobó un Real Decreto, el 10/2017, por el que se exonera del pago de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación a aquellos titulares de explotaciones agrarias afectados también por la sequía hidrológica. Por tanto, estamos tomando medidas desde hace ya tiempo, en el último año, de carácter estructural. Y también me quiero referir en esta intervención a las propias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Nosotros, en ese decreto 10/2017 de junio, adoptamos alguna medida en el ámbito de la seguridad social y en su artículo 3 se prevé que los titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica, en todo el ámbito nacional, incluidos el régimen de seguridad social, podrán solicitar y obtener sin previa justificación de los daños una moratoria de 1 año sin interés en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive para evitar daños mayores y ayudar a las explotaciones agrícolas de toda España. Y usted me habla también, de manera particular, de ese derecho que tienen los eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, que es el subsidio por desempleo agrario y la renta agraria. Sabe muy bien que son 2 tipos de prestación a nivel asistencial destinados exclusivamente a esos trabajadores eventuales en toda España. Es un sistema de protección excepcional, como usted conoce, que les proporciona a esos trabajadores del campo una garantía adicional, porque pueden obtener con carácter periódico una protección asistencial de la cantidad de la que carecen el resto de los trabajadores agrícolas, acreditando al menos 35 jornadas cotizadas, cantidad sustancialmente menor que el resto de los trabajadores que necesitan 90 días como mínimo para tener derecho a un subsidio por desempleo ordinario. Y con respecto a esto, también quiero señalar, porque a veces hay una mala información pública, los datos del número de jornadas realizadas en los últimos años, desde el año 2012, muestra que se ha producido un incremento constante de las mismas, que ha pasado de 51.900 jornadas cotizadas en 2012 a las 62.500 en 2015, que es el último dato cerrado de la Tesorería General de la Seguridad Social. Por tanto, hay más beneficiarios y, además, también la mujer se ha beneficiado de manera particular porque ha incrementado en un 30% desde 2012 a hoy ese beneficio. Y en torno a los beneficiarios anuales totales no varía en el entorno de los 200.000 al año. Por tanto, es un sistema de protección que ha funcionado a lo largo del tiempo y que ha tenido el respaldo de este Gobierno desde el año 2012. Pero, dicho eso, si las circunstancias
adversas, meteorológicas o la sequía requieren tomar medidas extraordinarias, como la ley nos permite, lo haremos como lo hemos hecho en el pasado. Lo mismo que hicimos para la campaña de 2012 y para la campaña de 2014 con 2 reales decretos leyes que fueron puestos en marcha en 2013 y en 2015. ¿Qué hacemos? Tener un presupuesto habilitante y con la autorización del Consejo de Ministros y confirmada, certificada esa situación de bajada de la producción que tiene que certificar el ministerio competente, que es el Ministerio de Agricultura. Y, por supuesto, previo acuerdo de la Mesa de Diálogo Social del Campo, como se ha hecho siempre y como este ministerio va a seguir haciendo. En ambos casos, ¿qué ocurrió? Que se bajaron de 35 a 20 las peonadas, para que nadie se quedara sin la protección de la renta o el subsidio agrario en el campo andaluz y extremeño. Por tanto, medidas excepcionales tomaremos ante situaciones excepcionales. Yo no sé cuál es la pretensión del diputado que me interpela. No sé si es que nadie se quede sin protección, que eso nos lo garantiza la bajada de peonadas, porque todo el que tenga derecho lo va a cobrar antes o después, o bien, si acabamos con las peonadas, es transformar esta renta o subsidio agrario en otra cosa, que sea una ayuda asistencial, y entonces estaríamos incluso invadiendo el ámbito competencial de la propia Comunidad Autónoma de Andalucía y Extremadura, en los artículos 61.1 y 9.27 de sus estatutos de autonomía. Por tanto, yo también quiero que el debate, que es un debate franco y honesto del diputado conmigo, que este tipo de cosas no son decisiones que no tengan consecuencias. Por tanto, hay una comisión, que es la Comisión del Pacto de Toledo, en la que todas estas circunstancias se pueden hablar. Ahora bien, usted me habla también del Plan Especial de Empleo, el PROFEA, el Plan Especial de Empleo Rural. Y yo también quiero que sepa toda la Cámara que este Gobierno ha tenido compromiso incrementándolo lo que hemos podido a lo largo de los últimos tiempos. Para este año ha subido un 3% y, efectivamente, es un programa de fomento del empleo agrario para corregir los desequilibrios económicos, porque toda la economía agrícola andaluza no es igual en la costa que en el interior, y eso ha permitido que en las zonas rurales de Andalucía, sobre todo las del interior, en los momentos de especial dificultad se hayan puesto programas de empleo comunitarios en marcha que han dado oportunidades de empleo a mucha gente. Por tanto, sigamos trabajando juntos, sigamos con este diálogo constructivo y sincero y analicemos las propuestas para que el gran compromiso que de usted y de su grupo parlamentario y del nuestro sea que nadie en el campo andaluz se quede desprotegido por situaciones de excepcionalidad como es la sequía o la situación meteorológica adversa que estamos sufriendo. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cañamero Valle. Gracias, señora ministra, por la contestación, pero tenemos que ser muy serios en el tema que estamos tratando. Digo serio y conciso, porque si no, convertimos esto en un hablar por hablar. Y esto no es el programa este de la cadena SER, que a las 2 de la noche es hablar por hablar. La situación de los jornaleros es grave, gravísima, igual que otros sectores de trabajadores. No solamente ya los jornaleros, sino veamos también el tema de la hostelería, la construcción. Es verdad que se ha convertido en la ley de la selva, donde no se respeta casi nada. Eso es cierto, en el campo, casi nada. Mire usted, en Andalucía solamente cobra el subsidio agrario y en Extremadura el 40% de todos los inscritos en la Seguridad Social. 40%.
Si hay gente desprotegida en el campo andaluz y extremeño, 40%, esos 200.000 personas. Después tenemos que hablar de que cuando hablamos de quitar el tema de las peonadas, ya hay constancia de que hubo años que se eliminaron todas. No recuerdo exactamente, 93, 94, 95, que también hubo un periodo de sequía larga y se eliminaron las peonadas todas. No es una petición que yo haga ahora totalmente distinta a la que se ha venido haciendo en otras situaciones. Hay que eliminarlas todas, porque las 20 peonadas, rebajarlas a 20 o a 15 o a 30, significa que gente se quedará sin poder cobrarlo, Por lo tanto, hace falta eliminarla. No pasa absolutamente nada, porque nosotros cotizamos nuestra propia seguridad social, no hay ninguna pérdida. Y cuando vamos a trabajar campo, pues evidentemente, como las peonadas sirven también para cuando te jubiles, pues tú las pides. Sí que se declaran todas, no hay ninguna pérdida. En el campo no hay ninguna pérdida económica con quitar el tema de las peonadas. También decir, ministra, que los jornaleros cobran 426 euros, pero desde el 2010, Desde el 2010, 8 años cobrando 426 euros. No ha subido un céntimo, porque el IPREN no se actualiza. El IPREN ahora mismo creo que está en 531,52 y está desde el 2010. Antes estábamos vinculados al salario mínimo, pero como el salario mínimo sube un poquito, pero sube, pues para que no subiera el salario, el paro de los pobres, de los jornaleros, se creó el IPREN, el indicador público de renta de efectos múltiples. Se creó el IPREN, que es el salario mínimo de los pobres. Decir también, ministra, que es muy importante, que 35 peonadas no solamente también son 53 para los jóvenes. Y como comprenderán en el campo, cuando una persona es joven y novicio, los empresarios no los quieren que trabaje, porque quieren la gente que están especializados, que saben trabajar. Y los jóvenes y las mujeres son los más discriminados. Si se le siguen 53 a los jóvenes, fíjese usted la situación, 53 a los jóvenes y 35 al resto. Y después también decir que la pérdida de jornales no hace falta el estudio último. Si ya estamos viendo que en Castilla-La Mancha, en Extremadura, un 50% casi en la vid. Si estamos hablando en Andalucía, el foro que analiza el tema de las pérdidas ya está diciendo que sobre un 20% en Andalucía y también un 30% en Jaén, ya estos datos los vamos teniendo ahí. Si tú le aplicas un 30% a los jornales, que son 15 millones de jornales, lo que puede dar Jaén en la aceituna, 15 millones de jornales, y otros 15 que da la uva, lo que es la vid, y vemos que baja hasta un 50 y un 30%, puede analizar los millones de jornales que se pierden. Por lo tanto, yo creo que lo que hace falta es no regatear, no estamos en el mercadillo. Ministra, de verdad, no estamos en ningún mercadillo, no estamos en ningún... Hace falta eliminar el requisito de las peonadas, sobre todo este año por el tema de la sequía. No pasa absolutamente nada porque no hay pérdida, porque no hay picaresca. También ha dicho el responsable en Andalucía de que el tema de que para evitar la picaresca. No, picaresca no. En los jornaleros no hay picaresca. En los jornaleros hay pobreza, hay dignidad, hay coherencia y, sobre todo, hay una lucha histórica del pueblo andaluz por tener trabajo, por tener dignidad, por tener coherencia. Y los gobiernos que hemos tenido en Andalucía y hemos tenido en España no han tenido la valentía política de afrontar el reto que necesitan los jornaleros, que es la reforma agraria, que es la tierra. Una persona que tenga 40, 50.000 hectáreas bajo una linde es un insulto a la inteligencia de los seres humanos. 50.000 hectáreas. ¿Sabe cuánto cobra la duquesa de Alba por tener tierra? 3 millones de euros. 3 millones de euros cobra por tener una foto aéreo circulando, fotografiando la tierra. Y, sin embargo, ese PER de los ricos no se le critica porque no hacen nada ni por la industria, ni por el trabajo, ni por el futuro de esta tierra. Y, sin embargo, los jornaleros con los 426 euros se ponen la mano en la cabeza a alguna gente. Pues no ponerse la mano en la cabeza, porque los jornaleros y las jornaleras hemos sembrado los olivos, hemos trabajado la tierra, nuestros padres, nuestras abuelas embarazadas, trabajando los campos, hemos levantado los campos. Y hace falta dignificarlo, ministra. Lo tenemos que dignificar por el bien de todos. Y yo creo que tú también compartes mi opinión. Hay que dignificar la vida de los jornaleros. Nada más y muchas gracias.
Para concluir el debate, tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, yo también pido respeto para los trabajadores del campo de Andalucía, de Extremadura y de toda España, y también para todos los empresarios agrícolas que dan oportunidades a esa gente que sin duda lo merece. Y confío que esta recuperación económica, que es una recuperación económica integradora, que está trayendo empleo, 3.000 empleos al día a muchas personas de este país, en todos los sectores económicos, como le decía, de manera particular en la agricultura, entre todos los grupos de edad y en todo el territorio nacional. Por tanto, también quiero que lancemos esta mañana un mensaje de esperanza a esos jóvenes y a esos mayores del campo de toda España, que están también teniendo confianza en que la recuperación le llegue a ellos, recuperando también todo el empleo perdido por la crisis en el sector agrícola, que es un gran sector económico. Yo diría que es una gran industria también la agroalimentaria, que no solo produce una distribución razonable de la riqueza dentro, sino que también nos está dando una capacidad de encauzar esa marca España en el mundo con un gran número de exportaciones cada día mayor fuera de nuestras fronteras. Y, efectivamente, como andaluza, tengo ese compromiso claro, y lo tengo claro desde hace mucho tiempo, con el campo de Andalucía y de Extremadura, porque creo que los eventuales agrarios tienen una situación peculiar que necesitan de una protección especial. Pero también me parece que, como diputados del Gobierno de la Cámara de España, tenemos que ser rigurosos con el cumplimiento de la ley y tenemos que esperar a que se certifique formalmente el nivel de bajada de la producción, como está establecido en las normas. Tenemos que escuchar a la mesa del diálogo social en el campo, que trabaja con responsabilidad, con compromiso y con honestidad con el Gobierno, con cualquier Gobierno, durante las sucesivas legislaturas, y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Yo le he informado de las que me tocó a mí adoptar en el año 2013 y 2015 sobre las campañas anteriores a esos años, y lo hicimos bajando de 35 a 20 las peonadas, y ningún trabajador del campo que tenía derecho al subsidio o a la renta agraria lo perdió en esas campañas. Así que confiamos también en el trabajo responsable de los interlocutores sociales. Y, por último, también me gustaría decirles, porque no contesté en su primera intervención, sobre las pensiones. Tenemos, y lo he dicho a lo largo de mis intervenciones esta mañana en la Cámara, un sistema de pensiones público de reparto y con un componente muy importante de solidaridad. Mire, el porcentaje sobre la base que pagan los asalariados del sistema general es de 28,3%. Y el que pagan los jornaleros es el 11%. Y, sin embargo, tienen idénticas prestaciones. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos como españoles en la solidaridad. Y ese no es un mérito del Gobierno, es un mérito de todos los grupos parlamentarios a lo largo de décadas en el Pacto de Toledo. Y por eso hoy el sistema tiene déficit, por la integración más rápida que se hizo del régimen agrario en el sistema, y lo asume con esa solidaridad que caracteriza a la sociedad española. Y estoy con usted en que las cosas se pueden mejorar en todos los ámbitos, en el ámbito de empleo, en la calidad del empleo y también en el ámbito de pensiones. Y estoy, además, dispuesto a escuchar las propuestas como Gobierno de todos los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo y, por cierto, sus compañeros, que también hacen un gran trabajo en esa comisión, que traigan las propuestas oportunas, porque las estudiaremos todas, porque su compromiso y el mío como diputados de España es que cada día en nuestro país haya más y mejores empleos y, por supuesto, mejores prestaciones en el futuro para todos. Es lo que le debemos a nuestros conciudadanos y también, si me lo permite, a nuestros hijos. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Continuamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista